Tema 10. Fiel al Padre. Mateo 4, versículo 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios solo adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es un Dios del desierto. Se comunica en un lugar donde predomina la soledad y el silencio. El desierto es semejante a cuando Dios estaba por crearlo todo. Y así es en realidad en nuestra alma. Es en ese desierto del alma donde el Altísimo crea algo nuevo en nosotros, que es la experiencia de su presencia amorosa. Por eso su Espíritu nos lleva ahí como a Jesús. Y para ser tentado por el diablo, es decir, sin sufrir la tentación del diablo, de aquel que nos divide, nos separa y nos opone a Dios, no podemos discernir la verdadera presencia divina. Pues en el desierto habita también el mal espíritu. Dios no quiere el mal, pero el mal existe, y éste nunca ha predominado sobre el bien, porque al final el mal se ha destruido a sí mismo. Jesús había aprendido a discernir con su madre María y su padre José, pero ahora le tocaba ponerlo en práctica él solo. La experiencia bautismal en el Jordán había despertado su fuente de gracia. Él mismo se vio sin pecado y al mismo tiempo contempló el pecado del mundo, asumiéndolo por la fuerza de la misericordia del Padre, que le conmovía hasta las entrañas. El primer paso de su misión fue poner en su lugar al mal en su vida, tomando la cruz desde entonces, pues cargaba con el pecado del mundo sin culpa alguna. Más que una prueba, se trataba de un ajuste de cuentas con el tentador, aquel que había acusado a nuestros hermanos y hermanas por generaciones, como a Job,
Dios permite que el diablo tiente al justo, pero a diferencia de Job, Jesús no es solo un justo, sino que es siempre fiel. Y es por su fidelidad al Padre que Jesús puede hacer justicia y poner en su lugar a Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación está centrada en la vanidad humana, aquello que nos halaga, nos adula, nos endulza la píldora para que nuestro ego se sienta el centro del universo e indispensable para todos los que lo rodean. ¿Cuáles son las piedras que se han de convertir en pan? Son, por ejemplo, los corazones humanos, que se han hecho de piedra y que Jesús ha de hacerlos de carne. Esto sin duda va a suceder al proclamar el Evangelio. Sin embargo, la tentación consiste en que sea Jesús por sí mismo el que lo haga, sin destacar el vínculo con su Padre. Lo tienta a que se convierta en un Dios para sí mismo, como el mismo diablo simula serlo. Jesús responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto confirma que Jesús es el Hijo de Dios, porque no dice ni hace nada sin su Padre. El corazón humano no se va a encarnar solo por Jesús, sino por la misericordia divina que une al Hijo con su Padre y le da su lugar a cada quien, haciendo transparente lo que guarda cada corazón humano, su pecado y el gemido del Espíritu Santo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. La segunda tentación es la de la riqueza. El tentador simula que nos dará algo que nadie tiene y que solo Él puede dar: el saber. La expresión échate abajo la sugiere al llevar a Jesús a la cumbre del templo, es decir, a lo más alto de la sabiduría divina. Según el diablo, él sabe más e intenta probarlo al retarlo a que crea en la palabra de Dios, entrecomillada, que es distorsionada y manipulada por él. El tentador cita unos versos del Salmo 91, versículos 11 al 12, pero omite uno muy importante en medio de ellos, el cual luego abordaremos. Dice: a sus ángeles mandará acerca de ti y, puntos suspensivos, en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. La tentación de la riqueza nuevamente está centrada en el ego de ser un Dios para sí mismo. La riqueza como signo de aquellos que creen merecerla por sí mismos, lo que se opone al reino de Dios, donde la riqueza humana y espiritual, que es sabiduría divina, es para aquellos que la necesitan porque sufren: los pobres, los enfermos, los cautivos y los pecadores. Satán es un ángel caído y es jefe de legiones que están a sus órdenes. Por eso intenta tentar a Jesús con el ofrecimiento de poner esas legiones a sus órdenes, si se atreve a echarse abajo del templo, en contra de su propio templo, que es su cuerpo, templo del Espíritu Santo.
Es decir, le ofrece la protección del mal a cambio de su corrupción. De lo contrario, sufrirá las consecuencias. Esto no es solo una tentación, sino una franca amenaza, la pasión de la cruz. Jesús se engrandece ante la afrenta del tentador. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús toma su lugar. Su lugar es el del Señor. Como Hijo de Dios, Él es Señor. Y Él no atentará contra su propio templo, su sagrada humanidad, donde reside su espíritu. Serán los tentados por Satanás, echándose abajo como aquellos que atenten contra la humanidad de Jesús y lo crucifiquen a su persona y a su pueblo. El verso omitido dice: que te guarden todos tus caminos. El tentador no puede comprometerse a guardar todos los caminos porque no puede y no quiere. ¿Cómo va a guardar el camino de Jesús, que está eligiendo entregar su vida por el Evangelio? El mal no tiene poder ante esta elección. Solo puede matar, pero no puede ir más allá de la muerte. En cambio, Jesús sí puede, porque Él es el Señor. Todo esto te daré si postrado me adoras. La tercera tentación es la soberbia. Mediante el orgullo del ego centrado en el poder del mundo, el diablo lleva a Jesús a mostrarle la gloria del mundo en la cima de un monte. Es una tentación no solo personal, sino social. Es una manipulación de la revelación profética convertida en ideología fundamentalista. Exalta el mesianismo político que hay en la tradición de Israel, aquel que será luz de las naciones y reinará desde el monte Sión de Jerusalén. Es una tentación para que Jesús conduzca a su pueblo a rendirse al espíritu del mundo, la gloria de las armas y la justificación de un dominio imperial, debido a ser el Mesías ungido del pueblo elegido, distorsionando la fe a favor de un Dios nacionalista y de una fe idolátrica. Esto da ocasión para darle su lugar al Espíritu Santo en el reino de Dios, al responder: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús cita la escritura del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 13, y en el capítulo 10, versículo 20, e indica dos acciones de los fieles referidas al mismo Dios, pero unidas entre sí: adorar y servir. La acción de adorar se refiere a un amor contemplativo que se da a través del amor a Dios, y la acción de servir es un amor compasivo que se da a través del amor al prójimo. Así podemos entender mejor ambas acciones del amor divino. ¿A quién adorarás? Al Padre. ¿Y a quién servirás? Al Hijo. Puesto que Jesús es el Hijo de Dios, que encarna ambos amores. De ahí se desprende que Dios está unido y nos une a Él. Gracias al amor, pues Dios es amor, y ese es el nombre por excelencia del Espíritu Santo.
Jesús le da su lugar al Espíritu Santo como aquel que une la relación entre el Padre y el Hijo, y como aquel que une a Dios con nosotros. Así está proclamando su reino, su pueblo y su liderazgo. En su reino vive el amor y nos une el amor. Para pertenecer a Él necesitamos aceptar la paternidad que nos viene del cielo y la fraternidad que se encarna en la tierra con Jesús. El pueblo de Dios es el que se une gracias a su amor, el que nos une entre sí y nos impulsa a caminar según su amor sin fronteras humanas. El liderazgo de este reino solo es posible vivirlo y construirlo en el amor. Jesús es Rey, pero Él no puede reinar sin su cuerpo místico, el cual es creado por la gracia que se distribuye gratuitamente a todos sus fieles. Los discípulos de Jesús somos su cuerpo místico, cuerpo de Cristo somos con Él. Cuando Jesús dice, vete Satanás, lo dice con palabra de poder, llena de Espíritu Santo, y el diablo lo deja de inmediato, porque su palabra tiene ya la fuerza reunida de la Trinidad en él. Estas tentaciones en el desierto le han permitido darle su lugar a cada quien y por supuesto también a su enemigo. Es la restauración del paraíso terrenal lo que Jesús inicia al proclamar su evangelio, que es el reino de Dios en cielo y tierra. Qué alegría en el alma de quien lo sigue y en el que nos guía. Sea tu paz ser feliz y hacer el bien. Escrito por Benito Balam el 15 de marzo del 2016. Muchas gracias por escucharme.